Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a seguir con el estudio de las funciones trigonométricas y vamos a abordar algunos conceptos muy importantes de este tipo de funciones que son la amplitud, el periodo y el desfase. Fíjense, aquí tenemos una función. Vamos primero a analizar la función simplemente el seno de x. Recuerden que la función de seno de x empezaba desde 0. Recuerden, aquí en pi medios iba hasta 1, en pi 0, en 3 pi medios era menos 1 y regresaba a 2 pi, que era el periodo. Ahí tendría un periodo, o sea, donde la función se comienza a replicar a partir de 2 pi. Entonces aquí, pues esta de aquí, toda esta parte de aquí, constituye un periodo de la función, o sea, un periodo t, y el periodo t de esta función del seno es 2pi. Recuerden que el de la tangente era pi y el del coseno también es 2pi. Fíjense que nosotros vamos a aprender el primer concepto, que es la amplitud, y fíjense que la amplitud es esta distancia, simplemente esta altura de aquí. Esta es la amplitud y en este caso la amplitud es igual a 1. Fíjense que si yo le cambio aquí la amplitud, por ejemplo, a esta función seno de x, y le coloco aquí, en este caso la amplitud es 1, le coloco y igual a 2 seno de x, gráficamente lo que va a cambiar es esta altura, pues esta altura que era 1, ahora va a ser 2, simplemente este va a ser el cambio, ya que se ha aumentado esta amplitud y pues se mantiene el periodo de 2pi, pero la amplitud va a cambiar a 2 y quedaría algo de este estilo, con este número 2, que es la amplitud ya de 2 unidades. Fíjense, aquí tenemos esta amplitud y esta amplitud de aquí. Otro concepto muy importante es el periodo. Fíjense que nosotros, si tenemos una función, vamos a poner aquí el análisis, una función, por ejemplo, vamos a tratarla al seno. Nosotros tenemos el seno de x. Nosotros tenemos, y el seno de x tiene un periodo t. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el seno de ax, el periodo va a ser igual a t sobre a. Vamos a demostrar esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos el seno de a que multiplica a x más t sobre a, nos tiene que dar exactamente igual al seno de ax, ya que estamos estableciendo que este va a ser el periodo. Entonces, fíjense que el seno de ax va a ser igual a más t, y esto equivale, fíjense, al seno de ax. Por lo tanto, nosotros tenemos el periodo t de una función trigonométrica que de la forma ax va a ser igual a t sobre a, dependiendo del periodo que sea. Si se trata del seno, en este caso, pues, en este caso particular sería 2pi sobre el valor de a. Entonces, ¿cuál es el cambio que hace gráficamente? Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí el periodo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, 2 seno de 2x, fíjense qué va a suceder, qué cambio va a hacer. Simplemente, a esta función, el periodo de esta función va a ser el periodo que tenemos de la función seno de x, la normal, que es 2pi, dividido para el a, y este es el valor de a, que sería 2, o sea que el periodo ha bajado aquí a pi. Quiere decir que todo este recorrido que tenemos de la función que vemos de azul va a estar solamente entre 0 y pi. Y la clave es dividir en 4 partes. Esto vamos a poner la función. Por ejemplo, esta función de aquí, vamos a ponerla con color rojo, vamos a dividir en 4 partes, y dentro de estas 4 partes vamos a colocar pues el seno, pero con un periodo de pi, donde se va a comenzar a replicar. Por ejemplo, aquí sería la altura, y la función vendría así, y aquí vendría de esta forma, y acá abajo sería el otro punto, menos 2 de la amplitud,
Y el periodo, pues se cumpliría un periodo de la función solamente desde 0 hasta pi. O sea que para esta función el periodo simplemente es pi, tomando en cuenta el valor de a, y recuerden que depende de la función trigonométrica el periodo. En este caso el seno tiene de periodo 2pi, entonces le colocamos 2pi y abajo el a es el valor, este coeficiente que está acompañando o multiplicando a la x. Entonces aquí se cancelaron y nos quedó el periodo para esta función que es pi. O sea que de 0 hasta pi la función va a tener un periodo y desde pi hasta 2pi de nuevo se va a replicar como ven gráficamente. Otro concepto muy importante es el desfase. Fíjense que el desfase, si yo pongo la función, vamos a seguir con esta función roja ahora, que tenía 2 seno, ahora de 2x más, pongámosle más pi medios. ¿Qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. El desfase se trata de este ángulo alfa dividido para el coeficiente que acompaña a la x. Si yo estoy sumando este ángulo, pues, o sea, en otras palabras, si alfa es mayor que 0, o sea, positivo, pues el desfase va a ser a la izquierda. Y si el alfa es negativo, el desfase va a ser para la derecha. En otras palabras, por ejemplo, yo aquí en este caso particular tengo pi medios dividido para 2, que es este valor de a. Sería pi cuartos, quiere decir va a haber un desfase de pi cuartos hacia la izquierda, ya que estoy sumando pues pi medios dividido para 2, que sería pi cuartos. O sea que la gráfica va a empezar desde aquí, la gráfica roja va a empezar desde aquí, antes empezaba desde 0, ahora va a empezar desde menos pi cuartos. Entonces podemos todos estos análisis podemos hacerlo en un software. Vamos a empezar, por ejemplo, vamos a empezar poniendo la función seno de x. Y esta es la función seno de x que tiene pues como un periodo de 2pi. Entonces, si la multiplicamos a esta seno de 2x, por ejemplo, 2 por seno, vamos a multiplicar aquí, a esta función por 2, ¿qué sucede? La amplitud, que era antes 1, va a ser una amplitud de 2. Simplemente eso es, cambia la amplitud multiplicándole a esta función por 2. Luego de eso, pues, nosotros podemos verificar o podemos hacer cambiar el periodo. Por ejemplo, si nosotros multiplicamos por 2, recuerden, por 2 aquí, el periodo va a reducirse. Fíjense, el periodo que es 2pi dividido para 2, que este es el valor de a, pues va a ser pi. El periodo ahora del seno es desde 0 hasta pi, y desde pi en adelante comienza a replicarse. Y finalmente el desfase que habíamos puesto, habíamos sumado a esta función más pi medios. Y fíjense desde dónde empieza la función. Va a empezar ya no desde 0. Si nosotros vamos a quitar las anteriores, fíjense, antes empezaba desde 0, ahora va a empezar desde menos pi cuartos hacia la izquierda. Ya que estamos sumando, recuerden que si sumamos un ángulo y pues a este ángulo lo vamos a dividir para este valor de a, nos quedaría pi cuartos, entonces va a haber un desfase hacia la izquierda de pi cuartos, o sea, va a empezar desde menos pi cuartos esta función. Entonces estos conceptos que los tenemos aquí, pues son los tres conceptos importantes de las funciones trigonométricas, que uno es la amplitud, simplemente que viene dada por el valor de a que multiplica a la función, el periodo, que viene dado por el periodo dividido para a, por este valor que acompaña, este coeficiente que acompaña a la variable x, y finalmente pues vamos a ponerle aquí el desfase con el valor de t. El desfase va a ser igual al ángulo dividido para este mismo valor de a. Entonces aquí habría que analizar si suma o si es positivo, pues va a haber un desfase a la izquierda, y si es negativo va a haber un desfase hacia la derecha. Podemos hacer otro ejemplo más. Vamos a analizar el coseno. Por ejemplo, tenemos el coseno de x.
Fíjense, el coseno de dx tiene como periodo, como pueden ver, 2pi. Comienza a replicarse en 2pi, pero podemos cambiar su amplitud y podemos poner una amplitud mucho más grande, por ejemplo, de 3. Podemos poner la siguiente amplitud, por ejemplo, 3 coseno. Y fíjense que la amplitud ya no es de 1, sino es de 3 unidades. Y podemos también poner un periodo. Podemos cambiarle el periodo multiplicando por un medio. Entonces, fíjense, vamos a ampliar, ahí se va a ampliar porque si nosotros multiplicamos por un medio, por ejemplo, al valor de x, vamos a hacer, o en otras palabras, dividirlo para 2, ¿qué va a suceder? Fíjense, ahora el periodo, que es 2pi, va a ser dividido para un medio, o sea que, en otras palabras, va a ser 4pi, el periodo ahora. Fíjense, cada 4pi se va a replicar el coseno. Entonces ahí pueden notar. Y podemos también hacer algo muy interesante que es restarle pi. ¿Qué sucede si le restamos pi? Si le restamos pi, pues vamos a tener que dividir a pi sobre un medio y quedaría 2pi. O sea que va a haber un desfase hacia la derecha y va a empezar el coseno en 2pi. En este caso, fíjense, el coseno empezaba en 0, ahora empieza en 2pi. Hubo este desfase muy interesante cuando le restamos menos pi. Hay que tener en cuenta estos conceptos para estos tipos de transformaciones de las funciones trigonométricas.